Mamás, bienvenidas a su programa Ser Mamás, el programa que hacemos con todo el amor y con todo el corazón para ustedes, para estar aquí acompañándolas y empoderándolas de este tema tan lindo y de esta profesión tan bonita que es la maternidad, que es una profesión para toda la vida. Hoy vamos a hablar de un proyecto muy bonito que se está radicando acá en el municipio de Guarne y para esto nos acompaña Ivonne Damaris Valencia. Ella es la gerente de Tras sus Risas. Ivonne, bienvenida a Ser Mamás. Caterine, muchísimas gracias por la invitación, también gracias por quienes nos están escuchando. Es todo un gusto que conversemos sobre el parto y sobre los retos que tenemos. Claro que sí. Ivonne, bueno, para empezar vamos a contarle a las familias que nos ven a través de Ser Mamás del proyecto tan bonito que está llegando aquí al municipio de Guarne a través de la gobernación de Antioquia, que se llama parto humanizado. ¿Qué es eso de parto humanizado? ¿Cómo llega acá al municipio y por qué? Bien, llega especialmente por una inversión conjunta que hacen la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, decidiendo desarrollar un diplomado en acompañamiento cálido y respetado al parto y nacimiento. Nosotros como empresa, como Tras sus Risas, tuvimos la fortuna de acompañar al Hospital de Guarne y a otros 3 también. Habrá que decir que a Uriticá, a Támesis y a Turbo también en este proceso de cambio. ¿Y en qué consiste especialmente? En que, como el nombre lo dice, hay algo que está siendo muy frío y hay algo que no se está respetando en el parto y en el nacimiento. Entonces con el personal del hospital y las otras personas que atienden en los municipios, en el municipio de Guarne, a la gestante, buscamos, uno, reconocer los derechos que tiene toda mujer al parir y al nacer, y el bebé también, Claro. ambos, y cambiar las prácticas de cómo se atienden, comprender lo femenino, honrar el útero, honrar esa mujer y ese bebé con esos inicios de la vida, en un proceso formativo, de entrenamiento, para cambiar la mentalidad, ¿sí? A veces esa frialdad que hay en el parto o esa poca calidez se debe también a lo que creemos de la mujer, también de lo que la misma mujer cree sobre sí misma, lo que las familias creen, y bajo un proceso de transformación de lo que pensamos, de lo que sentimos y de las formas como las que actuamos en el parto, el personal se fue formando para transformar su, digamos, su experiencia en el hospital. De hecho, en conversación con la gerente, con la doctora Viviana, ellas mismas notan cómo cada vez más es creciente el deseo por parir en el hospital, ¿sí? Y sus indicadores han ido aumentando. Hay una opción también por recibir ese trato humano, ese trato amoroso que el hospital está ofreciendo ya, digamos que a los guarneños y a las guarneñas. Bueno, y yo creo que eso es algo muy bonito, que en un hospital tan pequeño, como de primera categoría, llegue esta información y esta educación, lleguen a reeducar al personal médico para que aprendan a atender a estas mujeres en estado de gestación y a estos niños que sin duda alguna yo creo que cuando uno nace, el primer trauma del ser humano es ese, el nacimiento. Entonces hacer que ese trauma sea menos traumático debe ser muy bonito, Ivonne. Bueno, Ivonne, hablemosle un poquito a las personas de que nos están viendo a través de Ser Mamás, de qué es Tras sus Risas, cómo nace Tras sus Risas. Bien, Tras sus Risas es una empresa de consultorías y asesorías y trabajamos en el cuidado de los inicios de la vida. Nos interesa que todo aquel, toda aquella que está alrededor de una mujer en gestación, con una mujer y una familia en el parto, en el posparto y en la crianza, esté con la mejor información, revise sus maneras de acompañar y pueda ofrecer lo mejor en la primera infancia, o sea, que sea de calidad la forma como atienden o como crían a sus hijos. Pero también es una organización que nace especialmente, como el nombre lo dice, para que conquistemos nuestra risa interior. Y como seres humanos encontremos eso que nos hace brillar, eso que nos da gratificación. Lo trabajamos a través de la educación emocional y a través de apropiarnos en nuestro cuerpo de los seres que somos. Trabajamos de esa manera, educación emocional, en el cuidado de los inicios de la vida, y creemos que las políticas públicas de un municipio o de la nación, y hemos participado en ellas. De hecho, formulamos para Buen Comienzo Antioquia su política de infancia,
como empresa nos interesa que las políticas públicas sean realmente significantes de la vida y trabajamos en ello, asesorando a esos que tienen la obligación a que podamos tener una posición dignificante de los seres humanos. Que tienen el poder, sí. Así es. Es que realmente transformando las familias y la primera infancia, yo creo que el cuidado y la transformación de la sociedad está ahí, en esos niños, en Así. esas mamás. Y ahí es donde se cumple el cero a siempre, que es el lema de buen comienzo. El verdadero cero a siempre es cuando se le presta esa atención privilegiada y de calidad a esa mamá gestante, a esa familia gestante y a ese niño que está en ese proceso de lactancia y de crianza. Entonces, no, súper bonito que desde esa parte gubernamental, que es donde está el poder, se pueda transformar toda esa educación que nos brindan. ¿Cómo ha sido el recibimiento de este programa acá en el municipio? Porque de pronto son familias muy rurales, que ya vienen con unas costumbres, unas creencias. A las mujeres nos han educado para no conocer nuestro cuerpo, no sabemos para qué sirve nuestro útero, no sabemos toda nuestra divinidad femenina. Entonces, ¿cómo ha sido llegar como a esta población? ¿Cómo fue recibido el programa? Caterine, iniciamos por lo mismo que tú estás nombrando. De hecho, todo el proceso de acompañamiento empieza con la conexión al útero, incluso conectando a los hombres a ese aspecto femenino en ellos también, Que somos incluidos los seres doctores, duales. o sea, los doctores Claro. también lo hicieron. Esa conexión que se promovió con nuestra profesional de campo, Diana, ¿qué nos dejó ver? Eso que está señalando. O sea, hay muchas memorias que tenemos en nuestro cuerpo de dolor, de frustración, Nuestra memoria de celular. angustia, una memoria de lo femenino que está ahí y que habita el útero. Y las mamás que nos están escuchando y las que están en gestación, en su útero no solo está su bebé, en su útero también están todas sus memorias, todo lo que han vivido, sus esperanzas, sus deseos, pero también sus angustias. Y lo que hacemos es, en programas de parto cálido y respetado, hay que resituar lo femenino. Cuando digo ello es, honremos la fuente de la vida. Es decir, todo ser humano habitó la cuna del vientre materno. El vientre materno es la primera escuela, digamos, es la primera aula que habitamos y ahí aprendemos la vida. ¿De quién? De lo que la mamá siente, vive, cree, ¿sí? Entonces es una responsabilidad de todos, no solo de la mujer que está en gestación o más allá incluso de si uno está en gestación o no. O sea, es una responsabilidad de toda una tierra, Guarne en ello, pero también Antioquia, en que sanemos las memorias que habitan en nosotras las Sanar mujeres. nuestros linajes, nuestro linaje Sanar femenino. nuestro linaje. Por ahí es cuando yo estaba en ese proceso de gestación, en el momento de parto, Sí. mi dula me recordaba algo muy bonito que me decía, acordate que es que vos sabes parir como parió tu abuela, como Así parió tu es. madre, y ahí está todo mi linaje. Y sí, mi mamá me llevó a mí, mi abuela llevó a mi madre y me llevó a mí. Entonces es muy bonito hacer ese reconocimiento y ese proceso que nunca nos han educado para eso. Entonces ahí está lo fundamental en el momento de la vida de una mujer y ya cuando vamos a transformarnos a la maternidad. Así es. Caterine, tú pones de presente y quiero hacer volumen a lo que estás nombrando. Sabemos parir. Sí. Toda mujer tiene una sabiduría, la habita el poder de dar vida. ¿Sí? Hay mujeres que deciden no tener hijos y está muy bien. Es Es válido una decisión, totalmente. pero crean también, dan vida con proyectos, dan vida con ideas, dan vida maternando de otra Estamos forma, rodeadas de una energía creadora todo el tiempo. todo el tiempo. ¿Qué es lo fundamental en un programa de parto cálido y respetado? O como le llaman, parto humanizado. Que se recupere el poder de la mujer para parir. Y eso significa que decida, que conozca su cuerpo, que adopte la posición que desea, que conozca qué la hace sentir confort para afrontar el dolor, ¿sí? Que esté informada, que todo lo que esté ocurriendo con ella pase por su decisión, pero además que la mujer especialmente desde la gestación se conecte consigo misma, con ese bebé, que vivan un trabajo en equipo, que la familia proteja esa conexión entre la madre y el bebé, ¿sí? Y si hay una pareja que pueda estar esa familia conectada
con el proceso del nacimiento. De gestación. Y yo creo que cuando esas familias hacen ese equipo, ese grupo, ese trabajo en equipo, hay una crianza distinta, hay una maternidad y una paternidad distinta y se va transformando todo. Se va transformando ese bebé que nace, esa mamá, ese papá, por ende, sociedad en general. Sí. Y esto es muy bonito porque esto es algo que nos, pues muchas personas dirán, no, pues es que ahora salen con cosas muy raras y técnicas de crianza y de parir muy diferentes, pero lo que desconocemos es que esto es ancestral, o sea, que esto nos lo enseñaron nuestros abuelos y que la forma de parir antes era muy natural y no nos obligaban a adoptar posturas y a tener formas, y nunca nos enseñaron a parir, las mujeres parían naturalmente como su cuerpo les fuera enseñando, entonces qué bonito, Ivonne, ir reeducando a las mamás para que se vuelvan a conectar, como vos decís, con ese interior. ¿Cuántas mamás están atendiendo en este momento en el programa? El hospital anualmente tiene aproximadamente 117 gestantes, ¿sí? En el hospital de Guarne. Y en el control prenatal. Así es que más o menos es el indicador que está manejando el hospital. Pero bien interesante nos dijo la gerente cómo a junio ya habían ocurrido en el hospital 34 partos. ¿Sí? Y el año anterior ocurrieron 20. O sea que están superando las tablas. Entonces, eso significa como una transformación de un trato más amoroso hace pues que estemos más confiadas, más confiados de querer nacer en la propia casa. Cuando digo en la propia casa es el propio municipio, la propia tierra. No, y no se agarra ribón que otras personas del oriente se den cuenta que acá en el municipio de Guarne se puede parir dignamente y se vengan a tener su parto aquí por esa conexión y ese amor que tienen a su hijo y a su vida de gestación. Bueno, Ivonne, ¿cómo fue esa aceptación por parte del personal médico? Porque yo personalmente me encontraba con el personal médico que no les gustaba que les cuestionaran su forma de enseñar a parir a las mujeres o su forma de vivir un control prenatal. A veces les cuesta que se les cuestione o que se les venga a enseñar otras maneras distintas y más humanas a lo que ya ellos están enseñados por años. Entonces, ¿cómo fue esa aceptación y ese proceso con el personal médico? Caterine, yo quisiera hacer un matiz en lo que dices, porque sí son los médicos, sí también, las enfermeras, el personal médico asistencial, pero también son las familias, porque afrontar, por ejemplo, que una mujer pueda decidir parir verticalmente significa que facilite el descenso de quién, del bebé, es un asunto que implica aceptación y conexión, no solo del médico, sino de la madre y de la familia. Cuando tú decías ahorita que parir dignamente es en lo que estamos, pues dignamente implica reconocer que tenemos una fisionomía y unos deseos y unas preferencias. Y una mujer en tu parto, recuerda tu parto, el parto de Isaac, el deseo por estar en vertical. ¿Sí? Claro, el cuerpo solamente nos va pidiendo, nos va diciendo qué hacer. Intuitivamente va pidiendo y hay que reconocer que históricamente en algún momento la mujer en el proceso de atención al parto la acostaron, nos acostaron y al acostarnos limitaron nuestra capacidad natural de facilitar el descenso del bebé. Entonces Guarne tiene un reto, todos y todas, y es, bueno, ¿cómo me preparo en la gestación para que aceptar en mi propio cuerpo que esa condición de estar en vertical o en una posición distinta, una posición en 4 patas, en cuadrupedia, en prona, sí, pueda ser posible? Sí, porque, y lo nombro de esa manera, como las mamás lo pueden sentir, yo cómo voy a parir en 4, porque nos hemos negado. O las creencias nos han negado la posibilidad de que nuestro cuerpo adopte la posición más cómoda. El hospital lo que ha hecho en el proceso de formación es ir reconociendo que el descenso del bebé requiere también que la madre pueda adoptar esas posiciones. Una cosa como esa empieza a cuestionar es internamente, yo qué creo de una mujer, sí. Yo qué creo de una mujer cuando está pariendo, si ella gime, grita. Y parte de lo que hoy estamos haciendo con el parto cálido y respetado es reconociendo el derecho de la mujer a expresarse libremente.
Así es, dejar vivir su parto, su orgasmo. Así es. Eso es el orgasmo Seguramente ya lo Sí. habrán hablado aquí, pero sabemos y hay mujeres que han logrado orgasmos en el parto, Sí, porque puede haber placer también, de hecho hay placer. sí, es que de hecho el parto no tiene por qué doler. Cuando seamos mamás conscientes de qué es lo que estamos haciendo y en la capacidad que tiene nuestro cuerpo y nuestro bebé, porque somos una dupla perfecta en ese momento, o sea, el parto no tiene por qué doler, sinceramente. Desde que adoptemos la posición que nuestro cuerpo nos vaya diciendo y obedezcamos nuestro corazón y nuestro cuerpo, yo creo que el dolor se minimiza y se convierte como en ese orgasmo, en ese dolor placentero, entre comillas, como para ponerlo más claro. Entonces sí, es como empoderar a las mamás y educarlas y reeducarlas para que vuelvan a aprender a parir, porque a nuestras abuelas nadie les enseñó a parir, a nuestros ancestros nadie les enseñó cómo las mujeres parían y ellos naturalmente lo hacían. Bueno, Ivonne, vamos a nuestro primer corte a comerciales. Ya regresamos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Ser Mamás. Ya volvemos. A dormir, a dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. A dormir mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, a dormir, a dormir mi bebito. Regresamos de nuestro corte a comerciales dándole las gracias a todos los televidentes que nos ven a través de la plataforma Oriente TV y también a los televidentes que nos ven en toda el área metropolitana. Bueno, seguimos con Ivonne hablando de todo este tema de parto humanizado. Ivonne, antes de irnos a comerciales hablamos un poquitico del dolor que trae ese parto, porque pues para nadie es un secreto que sí, causa dolor, pero que podemos transformar ese dolor, como yo le decía, en un dolor placentero. Hablemos un poquitico, o sea, hagamos conciencia a las mamás de que sí, causa dolor, pero que podemos transformar ese chip y convertirlo en un dolor de amor, en un dolor que no es tan dolor. Mamás, ese dolor tiene un propósito y es el único dolor que no es por enfermedad. Ujú. O sea, si tú tienes afectada una muela, ese dolor significa que hay un desequilibrio en tu cuerpo. Pero el dolor de parto es un dolor que indica que hay un propósito, la vida se está manifestando. Entonces, cuando nos concentramos en que ese dolor tiene un propósito, lo atravesamos, lo podemos atravesar. Es decir, un dolor que tiene función. Y yo Tiene creo, uso. Ivonne, qué pena con vos ahí interrumpirte, pero eso es un trabajo muy bonito que tenemos que hacer las mujeres y es dejar de victimizarnos y hacernos creer que cuando estamos en un estado de gestación estamos en un estado de enfermedad. No, quizás hay muchos Así es. síntomas que nos causan muchas cosas y muchos cambios en nuestro cuerpo, pero que no estamos enfermas. Así O sea, es. es cambiar también ese chip y dejar de sentirnos en ese estado vulnerable de que, ay, no, estoy embarazada, estoy enferma, no. Entonces, en ese sentido, como no es un dolor de enfermedad, es un dolor que tiene propósito. Ahora, es un dolor que tiene ritmo. Y si tiene ritmo, tú puedes saber cómo se comporta en ti. Cuando lo empiezas a identificar en las contracciones, vas a poder saber que tiene pausas y que en las pausas puedes hacer cosas. Puedes hacer medidas de confort y que cuando está en la contracción directa, en el dolor, en el pico alto de dolor, también. Y sé que aquí lo han trabajado. Entonces, cuando yo identifico que tiene ritmo, puedo saber que voy a reconocerme y que voy a llenarme de herramientas para atravesarlo. Pero además es anticipado. Es decir, empieza la gestación, está anticipado que va a haber un momento crucial de manifestación de la vida, de que descienda tu hijo, que se manifieste en la vida misma, que venga a este planeta, que está anticipado. Y si está anticipado, puedes tener tiempo para aceptarlo. ¿Sí? Ahora, el dolor tiene propósitos como
ejemplo, si estamos hablando de un parto vaginal, la contracción, pasar por el canal de parto, al bebé le permite un masaje en sus pulmones que le permite estar preparado Hacer para el la ejercicio. respiración. Ujú. Y tiene más propósitos, ¿sí? Y es que posteriormente vivir la contracción, el paso por el canal de parto, la recuperación del útero va a ser mucho más rápido, ¿sí? Él hizo su Involuciona labor súper fácil. y luego va a volver a A involucionar su tamaño más, diminuto. más. Claro, hizo su ejercicio. Ahora, eso no significa que una mujer que vive su parto, el nacimiento de su hijo a través de una cesárea, no significa que ponga en tela de juicio su ejercicio materno, que también Su lo quiero maternidad. aclarar, Ujú. ¿sí? Y quiero aclararlo porque lo encontramos como una creencia en Warner, proceso de formación. Y es eso que podemos hacer entre las mujeres de desconocernos y discriminarnos por el hecho de si tú lo tuviste vaginal o lo tuviste por cesárea. La cesárea está recomendada para cuando hay que salvar la Es que hay vida. cesáreas necesarias. Hay que salvar la vida, y si hay que salvar la vida y se requiere una cesárea, ese será el método. Ahora, cuando estábamos en el descanso, hablábamos también de que como esto es un trabajo en equipo, ¿sí? Mamá y bebé van viviendo un proceso de encontrarse, y en ese encontrarse el bebé también decide. Esa dualidad va hablando totalmente. El bebé va a decidir, tu hijo, tu hija Decide también cómo va a ir nacer. decidiendo cómo nacer, cómo va a encontrarse contigo, ¿sí? Cómo quiere manifestarse en la vida. Y en eso hay que confiar, porque el bebé es el que se abre paso, Claro. es el que nace, la mamá pare, pero el que nace es el bebé, es tu hijo. Y también va a ir encontrando los modos. Él decide cómo, cuándo y a qué horas. Total. Va a decidirlo también. Entonces, frente al dolor, es anticipado, tiene un propósito, tiene ritmo. Y esos tres elementos, si los incorporamos desde la gestación tempranamente, nos preparamos para el parto, lo abrazamos. Ahora, hay partos que efectivamente pasan sin dolor y que el dolor es mínimo. Yo recuerdo una madre que me decía, me quedé esperando que me doliera. Sí. Y no llegó Hay el dolor. mujeres que tienen un umbral de dolor muy alto. Yo creo que esa es la capacidad también que tenga cada mujer en ese umbral de Y dolor. ese es el respeto. Y desde la gestación podemos saber qué tanto umbral de dolor tenemos. Yo hice ese ejercicio, yo no tengo umbral de dolor. Mi umbral de dolor es muy bajito, pero hay mujeres que tienen una capacidad de umbral de dolor que no sienten el parto, literal, no Así sienten es. el parto. Por eso es el primer acto de respeto. La vivencia del parto es singular y no hay un parto ideal. Podemos hablar de todas las estrategias para pasar por el proceso de parto, pero mujeres, mamás, no hay un parto ideal. Lo fundamental es que tú reconozcas tus derechos y hablemos de los derechos, ¿sí? Lo primero es que tú debes decidir sobre tu cuerpo. Tienes que estar informada permanentemente, conocer lo que implica pasar por un proceso de parto en una institución hospitalaria. Sabes que es crucial que todo lo que ocurre en tu cuerpo en el parto tú lo decides, tienes que tener consentimiento informado. Ya hoy ni siquiera está recomendada hacer episiotomía, que es Está el corte. prohibido por la OMS, mamás. Prohibido. Y es importante que lo sepan. Si aquí ya lo han hablado, pues recordémoslo, el corte lateral en el periné. La madre tiene que estar informada si eso va a ocurrir. Lo otro es que no es necesario porque si estás en una posición adecuada, vertical y has trabajado, tu hijo va a descender y al descender Hace el desgarre que va tiene a que hacer hacer. el corte Sí. él solito necesario. Y maniobras que estaban acostumbradas a hoy no son indicadas. Todo eso lo trabajamos en el hospital y se hizo una reflexión crítica. Porque maniobras como la maniobra de Christeller, que es empujar al bebé para que salga, presionar Para que no se salga, suba. para que no se suba. Todas esas recomendaciones abordadas en el diplomado también están haciendo que el personal se cuestione y empiece una nueva práctica, y lo está asumiendo además. El contacto piel a piel, por ejemplo, que la mamá sepa efectivamente, Caterine, que la piel es el primer nicho que le genera Confort y seguridad al bebé. inmunidad al bebé. Es decir, la piel es como una vacuna. Miren, cuando el bebé pasa por el canal de parto,
Pues las bacterias. Ya, se vacunó inmediatamente. ¿No? ¿Y cuáles son esas bacterias? Pues las tuyas, mamá. Ujú. Es decir, es importante que las primeras bacterias que entren a ese cuerpecito que está puro sean las tuyas. Ujú. Y cuando lo ponen en tu pecho para que busque El seno. el seno, es también para que genere, digamos, esa fortaleza en el bebé, reconozca las bacterias de donde va a vivir. Ujú. Además va a crecer es en el ambiente donde tú estás. Pero lo fundamental es que no pierda el instinto. Cuando el bebé está en contacto piel a piel, en la primera hora de nacido, lo que tiene es el recuerdo de su líquido amniótico donde estuvo y tu pezón va a liberar Ese olor, esa y él sustancia. se va a guiar o ella se va a guiar por el olor que tu pezón. Y no solamente tiene. por el olor, Ivonne, sino que es hablar que nuestro pezón se pone oscuro, y es porque Sí. los bebés ven a sombras así muy recién naciditos y ese punto es lo único que ellos van a como identificar y es el lugar a donde primero van a ir, cuando hacen ese arrastre tan bonito. Esa es la sabiduría. Ujú. Esa es la sabiduría para parir. Las mamás saben que se van poniendo oscura la areola desde la gestación Ujú. y todo se va oscureciendo en la madre, eso que hemos creído que son manchas o que aumentan, Ujú. se va oscureciendo para poder ser identificable por el bebé. Pero hay un elemento también. El bebé en los 6 primeros meses tiene una visión de 30 centímetros. 30 centímetros que es la distancia que hay entre el ojo y el pezón de la mamá. Entonces todo va a esa distancia, es lo que lo va a orientar, por ejemplo. La sabiduría para parir y para nacer tiene que ver con recuperar nuestra capacidad instintiva, pero no solo de la mamá, del bebé, y permitirle que él o ella puedan mostrarnos lo que sabe hacer, todo lo que sabe Ese hacer. instinto mamífero que nos acompaña a todos los seres mamíferos de la naturaleza. Bueno, Ivonne, se nos va acabando el tiempo. Hablemos un poquito de ese personal médico que se educó y que ahora, a raíz de esa educación que tiene, se empoderó para defender esa forma bonita, para defender ese parto humanizado. Lo primero es honrar el equipo que tiene el hospital, ¿sí? Porque hicieron un proceso personal, especialmente, de preguntarse, porque hacer el cambio de una manera de hacer cosas tiene que ver con que se pregunten qué piensan y qué Ujú. sienten frente a una mujer, frente a un bebé, frente a sus propios partos, a las enfermeras, Que a las generalmente es médicas. casi todo es personal femenino el que lo atiende. Exacto. Sus propios partos, lo que creen de sí mismas. Entonces, lo primero es honrarles a cada mujer y a cada hombre que también estuvieron en el diplomado, con un corazón abierto, una total disposición desde la gerencia, ¿sí? Con un apoyo incondicional para que puedan hacer la transformación. Y una apertura también a recibir a otras personas, porque en el diplomado estuvieron los agentes educativos de Buen Comienzo, Ujú. ¿sí? Pedagogas, nutricionistas, ¿sí? Cada uno fue encontrando yo qué podría cambiar. Y yo aquí voy a recordar, por ejemplo, que surgieron nuevas preguntas en la labor de cada uno. Por ejemplo, la fisioterapeuta diciendo, yo qué cosas nuevas podría hacer para mejorar el confort de la mamá, o en el posparto, qué introducir, cómo recuperar piso pélvico. Fue un proceso, sí técnico, porque tuvimos que aprender nuevos conceptos, pero también especialmente fue un proceso de abrigar a ese ser humano, a esa mujer y a ese hombre que atiende el parto y el nacimiento, para que podamos darle otro lugar, que podamos nacer en paz, que podamos nacer dignamente, que amorosamente, y que eso sea un asunto de interés político y público. Que seamos capaces de atravesar eso que hemos creído de que eso es un asunto romántico. No es un asunto romántico, es un asunto político y de calidad de vida. Claro, desde la parte gubernamental, es desde donde más interés tiene que nacer, desde ahí, donde se tiene la capacidad de hacer estos cambios y de fomentar esta manera de nacer. Y vos, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Ser Mamás. A ustedes, a Guarne, con todo lo que es, con toda la tierra próspera que es y amorosa. Y nuevamente al hospital por haber aceptado y por haberse abierto. Y a cada una de las que participaron en el diplomado. Y nuevamente saben que este es un proceso que viene por una política pública, que es Buen Comienzo Antioquia,
y que tiene el respaldo de la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Así es, Ivonne, y que de esta manera de verdad la tierra antioqueña está garantizando que se cumpla ese 0 a siempre, porque así es, desde que se atiende la gestación se está cumpliendo ese 0 a siempre. Damos también los agradecimientos, como Ivonne decía, al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria por abrirnos este espacio y a la Secretaría de Salud, a Diana Casas en especial por habernos también permitido que este programa se realizara con este proyecto tan bonito. Y a ustedes, familias, muchas gracias por siempre estar aquí conectados con nosotros. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, Ser Mamás. Hasta pronto.